Pues es un verdadero placer, Valle, daros la bienvenida, tanto a ti como a las personas que te acompañan. La verdad es que estoy un poco emocionado. Hemos estado muchos años juntos en el Centro León Denis. Tengo que decir que tiene un currículum extraordinario. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Federación Espírita Española. Ha sido coordinadora de la Comisión de Infancia, Juventud y Familia. Ha colaborado en la Comisión de Educación, en el área de traducción, en la Revista Espírita. Trabaja en el Centro Virtual Sin Fronteras, donde divulga el espiritismo. La verdad es que es una trabajadora incansable. Ha dado conferencias tanto en las jornadas de la Federación Espírita madrileña y en congresos. Y recientemente habéis creado un grupo para la divulgación del espiritismo que se llama sembradoresdelaluz.org, que hacéis actividades como esta, acercaros a los centros y divulgar. Y esto es a nivel de currículum, pero tengo que decir que lo vais a ver ahora. Sin duda alguna es una de las personas que más me ha influenciado, que más ha contribuido a que yo creciera como persona dentro del espiritismo, y le quiero dar las gracias. Ella, junto con Rosa, que hoy no ha podido venir. Y lo hace con mucho cariño, con mucha entrega, y bueno, lo vais a ver. Es un placer darte la bienvenida. Bienvenido, sí, amable. Un aplauso para Pablo. Bueno, yo soy Valle, trabajadora espírita, compañera, nada más. Me abruma mucho el currículum, ¿no? Porque al final lo que vale es la persona, ¿no? Lo que somos cada uno de nosotros. Podemos trabajar en muchas áreas, hacer muchas cosas, pero al final, y esto es lo que se aprende de la doctrina, es cómo somos, ¿no? Cómo evolucionamos. Para mí es un placer enorme estar aquí, en este nuevo punto de luz, que estoy segura de que irradiará de aquí para el exterior, y de que no solo nosotros los encarnados, sino también los desencarnados podrán beneficiarse de esta luz que irradia de aquí, de este centro, ¿no? Y quiero agradecer a la espiritualidad, a los mentores de este centro espírita, encarnados y desencarnados, por esta oportunidad que me habéis ofrecido de estar aquí. Es una responsabilidad muy grande para mí, porque vengo a hablar de Allan Kardec, y el educador, el codificador, pero sobre todo la persona de Allan Kardec, que tenemos obligación nosotros los espíritas de conocer al detalle, porque él es el máximo ejemplo de lo que la doctrina espírita nos enseña. Vamos a empezar por el final, que no es el final, nosotros lo sabemos. Pásame, Rodrigo. ¿Quién fue Allan Kardec? ¿Quién es esta figura? Una de las figuras, sin duda, más importantes del siglo XIX. Esto quiero recalcarlo, porque conforme conocemos a Allan Kardec, conforme profundizamos en su persona, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene él para el siglo XIX, lo que representa para el siglo XIX y lo que representa para los siglos venideros. Y nos vamos a ir entonces al cementerio de Père Lachaise en París, donde encontramos este túmulo maravilloso que es un dolmen, una de las tumbas más visitadas y una de las tumbas también que más curiosidad despierta, porque está adornada con flores frescas los 365 días del año, ¿no? Y muchas personas se acercan allí con curiosidad por saber quién es este personaje. Fijaros, en el cementerio de Père Lachaise hay enterrados personajes de la música, de las artes, de las ciencias, importantísimos. Pero muchos se acercan, ¿no? Con curiosidad. ¿Quién es Allan Kardec? ¿Qué pasa? ¿Quién es este personaje? Es el túmulo de Allan Kardec, donde además, como ya sabéis, podemos leer esta
frase famosa de nacer, morir, renacer, volver a nacer. Tal es la ley. Pues bien, vamos a conocer un poquito, muy por encima, la figura de Allan Kardec. Nosotros los espíritas sabemos que fue el codificador de la doctrina espírita, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué él sigue ese camino? ¿Por qué Allan Kardec? ¿Qué es ese nombre? ¿Qué significa? ¿Y quién fue este hombre para llamar tanto la atención sobre su túmulo? Sobre ese túmulo que los miembros de la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas que él fundó decidieron construir en su recuerdo. Bueno, él nace, su nombre de nacimiento, vamos a su nombre de nacimiento. Esta es una fotografía de su partida de nacimiento. Su nombre de nacimiento, él está inscrito como Denisard Hippolyte Léon Rivel. Nosotros le conocemos por Hippolyte Léon Denisard Rivel, pero su nombre, según los últimos documentos que se han encontrado al respecto de Kardec, en este caso de Rivel, pues aparece su nombre escrito de esta manera. Él va a nacer en el seno de una familia católica dedicada a las leyes, son magistrados y dedicados también a la educación. El 3 de octubre de 1804, hace muy poquitos días que hemos celebrado el aniversario de su nacimiento. Y va a nacer en Lyon, en la segunda ciudad más importante de Francia en aquella época. Adelante, Rodrigo. Bueno, aquí vamos a ver la genealogía. Esto se lo debemos a nuestro querido Charles Kent, presidente de la Federación de Francia, que es quien está llevando adelante todas las investigaciones, recopilando documentación, recopilando documentos inéditos de Kardec. Bueno, él es hijo de Jean-Baptiste Antoine Rivel, perdonad mi francés, malísimo, y su madre es Jean-Louise Duhamel. Allan Kardec, Hippolyte en este caso, no era hijo único, tuvo 3 hermanos, se tiene constancia de que tuvo 3 hermanos que desencarnaron a muy temprana edad, ¿no? Ya sabemos que en aquella época los niños pues desencarnaban con mucha facilidad, ¿no? por distintas causas. Y bueno, pues sobrevive Hippolyte. Él queda huérfano, y lo vamos a poner entre comillas, a los 3 años de edad. Y va a crecer con su madre, con su abuela materna y con un tío suyo. ¿Y por qué digo huérfano? Bueno, porque no se sabe que el padre los abandonó. De pronto pensaron, se creía que había fallecido, pero en realidad, si no recuerdo mal, la fecha del fallecimiento, del deceso del padre, está registrada en 1875. Se sabe que anduvo en 1875, no, 45. Se sabe que anduvo por aquí, por España, haciendo negocios, haciendo algunas cosas, e incluso se llegó a pensar que había tenido un juicio aquí en España porque había sido condenado por una estafa, pero parece ser que no, que finalmente muere también en Francia. Bueno, la cuestión que nos ocupa es que él abandona a su familia y Hippolyte se cría pues con su madre, con su abuela y con su tía. Se trasladan pronto a Yverdun porque la madre de Allan Kardec quiere que tenga una formación, una muy buena formación. En Yverdun vamos a encontrar la escuela Pestalozzi, una persona que también merecería una charla. Era una escuela de muchísimo prestigio en su época, y en ella acudían todos los hijos de las buenas familias europeas a recibir las enseñanzas de Pestalozzi, que basaba toda la educación era una educación integral del ser humano, y a través del método intuitivo
pues conseguían que los propios niños elaboraran sus propias teorías, sacaran sus deducciones a través de la observación, a través de la experimentación, algo que va a marcar muy profundamente a Hippolyte, ¿de acuerdo? Le va a marcar muy profundamente y vamos a ver después cómo esta metodología la va a emplear en la codificación espírita, ¿no? Solo interrumpir un minutillo, ¿vale? Me olvidé decir, hay agua aquí. Si alguien quiere, hay vasos también, ¿vale? Si queréis, solo levantar la mano que yo cojo un vaso de agua, ¿vale? Gracias. Bueno, él va a tornarse uno de los discípulos más importantes y activos de Pestalozzi. Tanto es así que cuando Pestalozzi viaja al exterior, viaja a visitar otras escuelas o a divulgar sobre su labor, el que queda a cargo de la institución es Hippolyte. Él se va a hacer cargo de la institución y va a propagar su método y además va a comprometerse a ayudar a los alumnos menos aventajados. Ya desde que tiene 12 años, él tiene ese compromiso de ayudar a los alumnos menos o que tienen más dificultades. Como digo, esta experiencia en Yverdun le va a marcar para siempre y va a tener además una gran influencia en sus trabajos a nivel de la reforma educativa que se lleva a posteriori en Francia y en Alemania. Hoy Hippolyte de Denis-Ribeil sigue siendo un referente en la educación de ambos países. ¿De acuerdo? Bueno, pues a los 14 años de edad, como hemos dicho, ya enseñaba a los alumnos, él creaba cursos gratuitos para los mismos y a los 18 años ya estaba graduado en Ciencias y Letras. Así que una vez que concluye sus estudios, se cree que alrededor del año 1822 regresa a su país natal, a Francia, y ya se va a instalar en París. Y a partir de ahí, ¿qué va a suceder? Pues que él ya empieza su incursión en el mundo de la educación, en el mundo de las ciencias y de las letras. Vamos a ver cómo publica su primer curso teórico-práctico de aritmética según el método de Pestalozzi ya en 1924, con 19 años. Este libro tiene un éxito inmediato y va a dar origen a otras dos ediciones posteriores. ¿Sí? Sí. Posteriormente es admitido como miembro de la Real Academia Francesa de Ciencias Naturales. Va a dar clases gratuitas a los niños menos favorecidos, de clases sociales más bajas. Y en 1826, en este lugar, que ahora hay un edificio, porque lo veis muy feo, en este lugar, él funda su primer Instituto Técnico Ribeil, un establecimiento privado que está situado en una de las mejores zonas de París y que adquirió pues un prestigio. ¿Qué más podemos decir de Ribeil? Pues que era políglota. Hablaba francés, por supuesto, alemán, italiano, español, inglés. Bueno, entre las materias enseñadas en este instituto se incluían la historia de la literatura francesa, gramática, geografía, historia antigua, historia moderna, cosmografía y posteriormente añadió física, química, anatomía y fisiología. La formación de este hombre era absolutamente asombrosa. Además, al mismo tiempo que él enseñaba estas materias, instruía desde el punto de vista intelectual, también los instruía desde el punto de vista moral. Los preparaba para la realidad del mundo en el que vivían, porque si hay una cosa que tenemos que saber de Allan Kardec es que era un hombre de su tiempo. Absolutamente de su tiempo. Él era fruto del iluminismo, del enciclopedismo, de todo lo que tiene que ver con el paradigma científico.
¿eh? Además le encantaban las artes, escribió incluso alguna obra de teatro, le encantaban las artes escénicas, le encantaban las artes plásticas, la ciencia, la literatura, etcétera, etcétera. Bueno, no lo vamos a leer, pero estas son algunas de las obras relativas a la educación, relativas a esta reforma educativa que se propició en Francia, publicadas por Kardec. Son solo algunas, hay muchas más. Bueno, pues a los 27 años se casa con la pequeña, la Dulce Gaby, que es como él llamaba a Amélie Gabrielle Baudet. Ella era un poquito mayor, era maestra en letras y bellas artes y la conoce precisamente en la Academia de Francia. La figura de Amélie, de la Dulce Gaby, es muy importante también porque estos son esas uniones que vienen de lo alto, que vienen de las esferas superiores, ¿no? La contribución de Amélie en toda la obra, en todo el trabajo, tanto cuando él todavía era Ribeiro, antes de ser Allan Kardec, como cuando fue Allan Kardec, es enorme. De hecho, ella queda a cuidado cuando Allan Kardec desencarna, ella queda con el legado, con todo el legado, y se ocupa, ¿no?, dentro de sus posibilidades, porque suceden cosas muy desagradables, pero dentro de sus posibilidades ella es la encargada de cuidar de ese legado de Kardec, así como de dirigir la revista Espírita para la divulgación del espiritismo. Bueno, vamos a ver un poquito los inicios. ¿Cómo llega Kardec a conocer este fenómeno que se está dando en todo el mundo? Un fenómeno que comienza en Estados Unidos, que se traslada rápidamente a Europa. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que una cuestión que estaba surgiendo en aquel momento, que era el periodismo. Empieza a haber publicaciones, jornales, revistas que hablan de una serie de fenómenos que se están dando en Estados Unidos. Y esto llega a Europa y empiezan a surgir también los fenómenos. Allan Kardec ya ha oído hablar de esta fenomenología porque era la forma de entretenimiento de las clases altas. Las clases altas se reunían y en sus noches de aburrimiento pues hacían danzar las mesas. Pero no le daban más importancia, no era simplemente un entretenimiento. Él nos dice en la revista Espírita de 1863: en estas circunstancias sumamente favorables llegó el espiritismo. Antes habría estopado con el materialismo todopoderoso. En un tiempo posterior habría sido ahogado por el fanatismo ciego. Nos está queriendo decir que este movimiento generalizado espiritual llega en el momento cierto, en el momento oportuno. ¿Y cuál es ese momento oportuno? Pues después de la Revolución Francesa, en el que hay un cambio de paradigmas, un cambio de ideas. La filosofía, la psicología van a seguir ese paradigma espiritualista, lo que se llamó el espiritualismo racional. Los principios de libertad, de libre albedrío, el papel fundamental de la voluntad, que es de origen espiritual, la autonomía personal, individual, la autonomía del individuo, en contraposición a la heteronomía que había impuesto sobre todas las religiones, ¿no? El movimiento religioso en toda Europa. Y en ese movimiento de periodo de restauración, en el Segundo Imperio, en el que la monarquía, aliada con la Iglesia, va a luchar contra el espiritualismo racional. Ahí aparece el positivismo y el cientifismo, que al final adoptan este paradigma materialista que es vigente hasta hoy. Contra todo eso viene a imponerse el espiritismo. Bueno, en 1854, aunque se cree que antes,
pero vamos a ser fieles al biógrafo, con 49 años oye hablar por primera vez de este fenómeno de las mesas giratorias, conforme su propio testimonio publicado en obras póstumas. El fenómeno pasa a llamar la atención pública, como he dicho, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa, en la que causaban furor, en la corte de los zares, en la corte del propio Napoleón III, al que, por cierto, visitó en varias ocasiones Allan Kardec, porque aunque Napoleón III era escéptico, la emperatriz Eugenia de Montijo, española, sí era creyente en esta fenomenología. Y al emperador le gustaba discutir con Allan Kardec, polemizar con Allan Kardec sobre esta fenomenología. Esto es algo que él hizo de una manera muy discreta, ¿no? Porque ser invitado en aquella época a la corte era todo un privilegio. Sin embargo, él acudía con toda discreción. Seguimos. Bueno, pues es su amigo Fortier, un magnetizador muy importante, porque tenemos que recordar también que Allan Kardec sí se interesó mucho por el magnetismo, ¿de acuerdo? Y este amigo Fortier le dice: aquí una cosa extraordinaria, no solamente se hace girar la mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar, se la interroga y ella contesta. Bueno, él lo considera un poco raro, pero no lo juzga imposible, porque no tiene elementos en ese momento de juicio, ¿no? En lo que piensa es que tiene que haber una explicación de parte de la física para este fenómeno. Más adelante vuelve a encontrarse con el señor Fortier y este le vuelve a confirmar que las mesas hablan, que dan señales de inteligencia. Entonces Allan Kardec le contesta: yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento de niños. Él mantiene en todo momento su espíritu escéptico, absolutamente escéptico ante la situación. Y vamos a ver, y conforme vayáis avanzando en los estudios, vais a ver que ese escepticismo él lo mantiene todo el tiempo. Algo que es absolutamente sano. No podemos creer en un fenómeno, en una comunicación, en un a priori. Tenemos que analizar, tenemos que juzgar, tenemos que ver y tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Y así lo hizo él. A principios de 1855 se encuentra con el señor Carlotti, otro amigo, que vuelve otra vez a relatarle sobre esta fenomenología, y es el que le hace llegar que puede estar provocada por espíritus. Y esto ya sí, ahí ya Allan Kardec está preparado y despierta su curiosidad, ¿no? En mayo de 1855, acompañado del señor Fortier, visita la casa de una sensitiva muy famosa en el país de la época, que es Madame Roy. Allí va a mantener una conversación con diversas personas de las que acuden habitualmente a las reuniones, y él se da cuenta, ¿no?, de la seriedad, de la firmeza en las manifestaciones, de lo serio que es el fenómeno. Él queda marcado y es convidado a asistir a las experiencias que se llevaban adelante en la casa de la señora Prey-Mason. River queda impresionado por lo que ve y saca esta conclusión que todos hemos leído y conocemos. Había ahí un efecto que necesariamente derivaba de una causa. Yo entreveía en aquellas aparentes futilidades cualquier cosa seria, como la revelación de una nueva ley que tomé para estudiar a fondo. Él observa, analiza, visita diferentes reuniones, está abierto, pero siempre desde una postura del escéptico. Y se da cuenta entonces que efectivamente ahí hay algo mucho más serio, mucho más grave de lo que se puede entrever. Así es como él conoce a la familia Bodin, cuyas hijas van a ser algunos de los medios que van a colaborar
posteriormente en la elaboración del cuerpo doctrinario de la doctrina espírita. Y él dice, fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre las observaciones que sobre la revelación. Apliqué a esta nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Nunca, jamás senté una teoría preconcebida. Es decir, él no iba con la idea preconcebida de que eran espíritus los que se estaban comunicando, sino que él llega, a través de las observaciones, a través del estudio, a esa conclusión. En 1855 va a recibir de Carlotti un grupo y de un grupo de estudios 50 cuadernillos que van a contener los relatos de las experiencias y las respuestas a las preguntas que este grupo hacía a estas supuestas entidades que decían ser el alma de los que habían estado en la tierra, que decían ser espíritus. No solo decían ser, sino que daban pruebas, ¿no? Daban pruebas de ello, de que efectivamente eran quienes decían ser. Bueno, tenemos que decir que de esos 50, gran parte de esos 50 cuadernos que contenían una serie de preguntas y experiencias los vamos a encontrar en la codificación, ¿de acuerdo? En el libro de los espíritus más concretamente. Él empezó a trabajar con ahínco en esta tarea. Enseguida se dio cuenta de la importancia, de la gravedad del asunto, de la seriedad que requería esto, y se pone con ella. Y coge estos cuadernos y lo que va a hacer va a ser elaborar a partir de esas preguntas otras preguntas, iguales o parecidas, y plantearlas en las reuniones mediúnicas a las que asiste. Observaba con atención, comparaba, deducía, sacaba conclusiones, de los efectos me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando ella podía resolver todas las dificultades inherentes del tema. Investigador incansable, preguntaba, volvía a preguntar, rehacía la pregunta, siempre para buscar la verdad, para extraer una respuesta convincente, ¿no? De entrada comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en estos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y del porvenir de la humanidad. La solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Estamos ante un hombre encantado con el mundo de la filosofía, como he dicho. Es muy importante para el estudio, sobre todo cuando hacemos el estudio profundo, el estudio de las obras básicas, entrever por qué Kardec preguntaba tal cosa, cuál era el contexto, cuál era su pensamiento, para poder comprender y asimilar bien las enseñanzas del libro de los espíritus. Podemos leerlo, podemos hacer una primera lectura, claro que sí, pero el libro de los espíritus requiere estudio y estudio profundo. Y en muchas de esas preguntas vamos a encontrar el pensamiento filosófico de muchos filósofos de la antigüedad, de muchos religiosos de la antigüedad. Muchos de ellos, por cierto, van a colaborar, luego hablaremos en la elaboración de la codificación, pero de los que Allan Kardec estaba imbuido. Él pregunta, repregunta y se da cuenta de que todo aquello ofrece las respuestas que la humanidad había estado buscando y sigue buscando, ¿no? Dice, la solución de las respuestas a todas mis búsquedas. Se trataba de una revolución completa en las ideas y en las creencias, por tanto debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Allan Kardec nos dice que él no puso nada de, una expectativa a todo aquello que estaba investigando, lo dejó todo en manos de la espiritualidad. Aunque contó con la cooperación de los medios para la recepción de todos estos mensajes, de todas estas respuestas, él
fue quien las ordenó con el fin de hacer más fácil el estudio, ¿no? De ahí que sea tan importante su formación anterior, ¿no? Como pedagogo, como ilustre pedagogo que fue. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Todas estas preguntas fueron transformadas en un código para su estudio y para posteriores investigaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí ya va a aparecer Allan Kardec, ¿no? Y la codificación de la doctrina espírita. Bueno, una noche en una de las sesiones en casa de la familia Baudin, nuestro hombre, que todavía es Ribeil, recibe una comunicación de su espíritu protector. Luego vamos a hablar de esto. Este, nombrado espíritu de la verdad, le revela su gran misión y le dice también que estará siempre a su lado. Pero además, como vamos a ver, le dice que sea cauto. Y además le comenta que si fallara en su misión, habría otro preparado ya para llevarla adelante. A partir de ese momento, Allan Kardec se lanza a trabajo recibiendo instrucciones a través de diferentes medios, Jaffer, Crozet, Dufault, Ali, las hermanas Boudin, etcétera, etcétera. Fueron muchos y muy diferentes medios los que colaboraron, ¿no? De este modo, lo que hacía era diversificar las respuestas y para poderlas contrastar. Él enviaba, imaginaros cómo era el tema, ¿no? Porque ahora tenemos internet, tenemos WhatsApp y tenemos mail. Pero en aquella época él escribía una carta, enviaba las preguntas a todos los medios y después tenía que recepcionar todas las respuestas y compararlas, hacer ese estudio. Y a veces volver a escribir para volver a replantear la misma pregunta y evitar así las contradicciones. Imaginaros el arduo trabajo y el desgaste físico, ¿no? También para él tan grande en aquellos años. No obstante, el Espíritu de verdad le dijo que siempre estaría a su lado. Bueno, según la biografía de Henry Sauce, en el momento cuando va a llegar el momento de la publicación del Libro de los Espíritus, cerca de ese momento, pues Ribeil se ve ante el dilema de si publicarlo con su nombre o utilizar un seudónimo. Bueno, finalmente, el espíritu llamado Céfiro, que es el espíritu familiar que se manifiesta habitualmente en las sesiones, le propone que utilice el nombre de Allan Kardec, que fue el nombre de una existencia anterior en la que él fue un druida en la antigua Galia. Y por eso él adopta este nombre. ¿Por qué adopta este nombre? ¿Por qué no firma como Hippolyte Léon Denis Ribeil? Bueno, pues para no perjudicar la obra. Y decimos, bueno, ¿y cómo la iba a perjudicar? Bueno, pues él lo que quería, lo que pretendió fue que las personas, una vez publicado el Libro de los Espíritus, se acercaran al Libro de los Espíritus por ser el Libro de los Espíritus, no por ser escrito por una persona de la categoría intelectual de Hippolyte Léon Denis Ribeil. Querían que conocieran la obra por sí misma y no por el autor. Y además, para evitar también que la obra de alguna manera se viera perjudicada en cuanto a sus detractores como pedagogo. Él quiso que esta obra, que no era suya, que él se cansa de repetir que no es suya, llegara a los lectores, llegara al público, y que el público la tomara tal y como era, no por estar escrita por alguien de su fama, por alguien de su renombre. Bueno, esto nos ofrece un valioso testimonio de fe y de humildad, porque como digo, su nombre es uno de los nombres más ilustres de la Francia del siglo XIX. Repito, él quería que conocieran el Libro de los Espíritus per se, no porque estuviera escrito por Hippolyte Léon Denis Ribeil.
Y ahora vamos a hablar del espíritu de verdad, porque esto es una cosa que se pregunta mucho, ¿verdad, Rodrigo? Mucho. ¿Quién es el espíritu de verdad? Bueno, en las obras póstumas que fueron publicadas después de la desencarnación de Kardec, que son legajos y papeles que encontraron en su casa, en su escritorio, anotaciones, etcétera, etcétera, en una reunión el 1 de diciembre de 1855 Allan Kardec pregunta a Céfiro: ¿en el mundo de los espíritus hay alguno que sea para mí un buen genio? Y Céfiro le dice que sí. Le pregunta que si es algún pariente, algún amigo, y Céfiro le dice que bueno, pues que ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál fue su estado en la tierra? Un hombre justo y sabio. ¿Qué debo hacer para captarme sus simpatías? Y Céfiro le dice que el mayor bien posible. ¿Con qué signos podré reconocer su intervención? Con la satisfacción que experimentarás. ¿Hay algún medio por el cual pueda invocarle? Tener una fe viva y pedirle con insistencia. Y Kardec le pregunta si después de su desencarnación va a poder encontrarse con él en el mundo espiritual. Y le dice que bueno, pues que es posible, que no hay duda, ¿no? Que él será quien saldrá a recibirle y a felicitarle si ha cumplido su misión. Pero vamos un poquito más adelante, porque Kardec está interrogándose mucho sobre esta cuestión. El 25 de marzo, pasados unos meses, Allan Kardec pregunta en casa de Mademoiselle Boudin: mi espíritu familiar, quien quiera que seáis, os agradezco que os hayáis dignado a visitarme. ¿Qué queríais decirme? ¿Queríais decirme quién soy? Y aquí el espíritu le dice: para ti me llamo la verdad. Y todos los meses, durante un cuarto de hora, estaré aquí a tu disposición. Allan Kardec se queda perplejo. La verdad. ¿Qué significa la verdad? Será por mi empeño, piensa él, será por mi empeño de conocer esta verdad, de traer esta verdad para el conocimiento de todos. Vamos un poquito más adelante. Me habéis dicho que seríais para mí un guía que me ayudaría y me protegería. Yo concibo en principio esta protección dentro de un cierto orden de cosas, pero ¿querríais decirme si esta protección se extiende también a las cosas materiales de la vida? Y el espíritu de verdad le dice que en la tierra la vida material es preocupación para muchos. No ayudarte a vivir no sería amarte. Y esta nota es de Kardec. Y es muy importante, porque dice: la protección de este espíritu, del que estaba lejos de sospechar su superioridad, no ha defraudado jamás mis esperanzas. Su solicitud y la solicitud de los buenos espíritus a sus órdenes se ha extendido sobre todas las circunstancias de mi vida, sea para llenar mis dificultades materiales, sea para facilitarme el cumplimiento de mis trabajos, sea, en fin, para preservarme de los efectos de la malevolencia de mis adversarios, justamente reducidos a la impotencia. Si las tribulaciones inherentes a la misión que tengo que llenar no han podido ahorrármelas, han hecho por endulzarlas y me las han compensado largamente con inefables satisfacciones morales. En este párrafo encontramos una afirmación que nos indica que finalmente Kardec sí supo quién era el espíritu de verdad. Sin embargo, no lo reveló. No quiso revelarlo para no perjudicar posiblemente a la obra. No porque fuera perjudicial, sino perjudicial incluso para él mismo. Y porque además, no sé si es en la siguiente, Rodrigo, en un determinado momento, uy, he repetido 2 diapositivas, mira, qué maja. Es para filmar bien. Era importante. Sobre todo para no perjudicarse a sí mismo, ¿no? Porque hubiera sido, si él revela verdaderamente quién es el espíritu de verdad, hubiera sido muy atacado. Y hubiera sido muy atacado él y muy atacada también, por supuesto, la doctrina espírita. El 12 de junio de 1858 vuelve a hablar con el espíritu de verdad
Desearía saber qué pensáis de la misión que me ha sido asignada por algunos espíritus. ¿Queréis decirme, os lo ruego, si esto es una prueba para mi amor propio? Yo tengo, bien lo sabéis, el más grande deseo de contribuir a la propagación de la verdad, pero de la condición de siempre trabajador a la de misionero en jefe, la distancia es grande y no comprendo. ¿Y con qué se puede justificar en mí tal favor y preferencia sobre tantos otros poseedores de talento y cualidades que yo no tengo? Y el Espíritu de verdad le dice: confirmo lo que se te ha dicho, pero te aconsejo hagas acopio de discreción si quieres salir airoso. Más tarde sabrás cosas que te explicarán lo que hoy te sorprende. Vuelta a reafirmar la sospecha de que él en algún momento supo quién era el Espíritu de verdad. No olvides que puedes triunfar como puedes sucumbir. En este último caso, otro te reemplazaría. Vulgarmente se dice, normalmente, que el espíritu, la persona que reemplazaría a Kardec en caso de que él hubiera sucumbido o fallado, sería León Denis, pero esto es solamente una sospecha, digámoslo así. Gracias a Dios Kardec no sucumbió y entonces nos quedamos ahí un poco con la duda, ¿no? Y con los dos, ¿no? ¿Eh? Y con los dos, con León Denis y con Kardec. Eso. No hables... porque los designios de Dios no descansan sobre la cabeza de ningún hombre. Eso es también una característica de la propia doctrina. El peso del cuerpo doctrinario no está sobre la cabeza de Kardec. Fueron muchos los espíritus que se comunicaron por todo el mundo. La enseñanza fue universal, y esto es importante. Ello no puede ser justificado sino por el cumplimiento de las obras y tú no las has comenzado todavía. Si la cumples, los hombres sabrán reconocerlo tarde o temprano, que por los frutos es por lo que se reconoce la cualidad del árbol. Pues seguimos. Vamos a ver qué más sucede con el espíritu de verdad. ¿Qué causas podrían hacerme naufragar? Mi insuficiente capacidad. Vale, solo una cosa, que este texto, lo que dijiste anteriormente aquí, que es algo que Jesús lo dijo también, ¿no? Sí. Se reconoce el árbol por sus frutos. Efectivamente. Esto ya nos va dando pistas, ¿no? Nos va dando algunas pistas. Bueno, él tiene miedo a sucumbir, y tiene miedo a sucumbir porque él es una persona humilde y reconoce sus incapacidades, ¿no? Para una misión tan grande como la que tenía al frente. Y le da una respuesta que desde luego es se ciñe absolutamente a lo que sucedió. Le dice el espíritu de verdad: no, pero la misión de los reformadores está llena de escollos y peligros. La tarea es ruda, te lo prevengo, porque has de agitar, remover y transformar al mundo entero. No creas que sea suficiente el que escribas 1, 2 ni 10 libros para conseguirlo, ni que luego te quedes disfrutando del reposo, nada de eso. Sublevarás contra ti enemistades temibles. Enemigos encarnizados se conjugarán para perderte. Serás objeto de la malquerencia, de la calumnia, de la traición misma, de aquellos que te parecerán los más leales. Tus mejores instrucciones serán desconocidas y desnaturalizadas, y más de una vez caerás rendido de fatiga. En una palabra, será una lucha constante y personal la que habrás de mantener, y a ella tendrás que sacrificar tu reposo, tu tranquilidad, tu salud y hasta tu vida, porque sin esa lucha vivirás más largo tiempo. Y bien, más de uno retrocede cuando en lugar de una senda de flores solo encuentra a su paso enmarallados espinos, ligeros, agudos y reptiles. Para tales misiones la inteligencia no es suficiente, hace falta para complacer a Dios la humildad, la modestia, el desinterés, aquello que abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los ambiciosos. Para luchar contra los hombres hace falta el valor, la perseverancia y la firmeza inquebrantable, no menos que la prudencia y el tacto para conducir las cosas por sus verdaderos derroteros y no comprometer los resultados con frases intempestivas y entusiasmos prematuros. Hace falta, en fin, no tener voluntad propia, estar dotado de abnegación y estar dispuesto a todos los sacrificios.
Ve pues como tu misión está subordinada a las condiciones que dependen de ti. Todo lo dicho aquí, absolutamente todo lo dicho aquí por el Espíritu de verdad se cumplió fielmente. La figura de Allan Kardec sufrió muchísimo y pagó incluso con su salud todos los esfuerzos que hizo. Fue traicionado efectivamente por aquellos que le acompañaron. Tuvo que enfrentar la crítica, el descrédito, la expulsión de las academias en Francia, etcétera, etcétera. Así que estas palabras del Espíritu de verdad fueron, desde luego, propicias. Y él le contesta: yo, Espíritu de verdad, os agradezco los muy sabios consejos que acabáis de darme, acepto todo sin restricción y sin ideas preconcebidas. Señor, si os habéis dignado, fijad los ojos sobre mí para el cumplimiento de vuestros designios, que vuestra voluntad se cumpla. Mi vida está en vuestras manos, disponed de vuestro servidor. En presencia de una tarea tan colosal, reconozco mi debilidad, mi buen deseo no fallar, pero puede ser que mis fuerzas me traicionen. Suplir mi insuficiencia, darme las fuerzas físicas y morales que me sean necesarias. Aquí hay una plegaria para pidiendo refuerzo y pidiendo ayuda y dando agradecimiento también a la confianza que este Espíritu de verdad había depositado en él. Pero hay más pistas en la codificación. Vamos a ir desgranando brevemente. Bueno, en el libro de los medios encontramos en la primera edición de 1861, encontramos en las disertaciones espíritas una comunicación que fue recibida por uno de los mejores medios del grupo y bueno, pues cuyo texto revela una superioridad de lenguaje tremenda, así como de las ideas, y que fue firmada por Jesús de Nazaret. Aún así, en el propio libro vemos cómo la divulgación del mensaje está hecha con la mayor reserva, ¿no? Ya que Kardec dice él mismo que no excluye la posibilidad de una comunicación directa con Jesús. Dice que de ningún modo la ponen en duda, pueden poner en duda la posibilidad de que él se manifieste, pero que prefiere dejar las cosas en la reserva. Él mantuvo siempre, como vemos, ese cuidado y ese mimo, ¿no?, a la hora de afirmar o hacer ciertas afirmaciones. En el Evangelio, según el Espiritismo, también aparecen algunas comunicaciones del Espíritu de verdad, como esta tan conocida por todos, Espíritas amaos. Esta es la primera enseñanza, instruidos. No es entonces difícil pensar que en algún momento, entre 1861 y 1863, Kardec fue informado acerca de que el Espíritu de verdad era el propio Cristo, era el propio Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? Eso sí, comandando a toda esa playa de espíritus, cuyas comunicaciones encontramos en la codificación: Erasto, Sócrates, Platón, Lacordaire, etcétera, etcétera, etcétera. Esa identificación es evidente, ¿no? Mismo por la propia redacción de las comunicaciones, ¿no? Vengo como antaño lo hice entre los hijos descargados de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? En un mensaje de París en 1861, que también encontramos en el Evangelio, encontramos esta observación, estas afirmaciones: estoy con vosotros y mi apóstol os enseña, soy el gran médico de las almas, y vengo a traeros el remedio que ha de curarla. Venid a mí pues todos aquellos que padecéis y estáis cargados. Mismas palabras de Jesús en el Evangelio. Bueno, pues vamos a las obras espíritas. Bueno, el 17 de junio de 1856, en esta reunión mediúnica celebrada en casa del señor Boudet, el Espíritu de verdad le comunica a Allan Kardec sobre su misión, ¿no? Y es interrogado al respecto del libro de los espíritus, en el que Allan Kardec ya está trabajando en aquel momento.
Bueno, habiendo terminado una parte, el maestro quiere conocer la opinión de la espiritualidad acerca de la revisión, porque Allan Kardec no solo ordenaba y hacía todo ese trabajo del que hemos hablado, sino que además pedía la revisión a los espíritus, ¿no? Por los posibles errores que pudieran haberse cometido. En esta comunicación él ya se ha advertido de que esto solo es el principio. Esto es el principio de una gran labor que él va a llevar adelante. Y que, bueno, cuando esté concluida, ha vivido una revisión de una parte, pero cuando esté concluida tendrá que revisarla nuevamente a fin de extenderse sobre ciertos puntos sin ser más conciso en otros. Aquí Allan Kardec no es muy consciente de lo que el Espíritu de verdad está diciendo, porque si miramos el libro de los espíritus, el libro de los espíritus está dividido en 4 libros, y cada uno de esos libros dan lugar a las siguientes obras de la codificación. Entonces aquí Kardec todavía no está muy consciente de esto. Hay una pregunta sobre si debe publicarla antes de una serie de acontecimientos que le habían sido anunciados. Todo esto lo podéis leer en obras póstumas, ¿vale? Para no extendernos mucho. Y bueno, le dice que una parte sí, que toda no, porque hay capítulos espinosos. Cualquiera que sea la importancia de este primer trabajo, no es de todos modos más que la introducción. Con el tiempo tomará dimensiones que hoy por hoy no estás muy lejos de suponer, y tú mismo comprenderás que ciertas partes no pueden ser expuestas en el día, sino más tarde gradualmente. Si miramos los contenidos de la revista Espírita 1858, hay muchos capítulos que ya aparecen en el Génesis, es decir, que en la Génesis, es decir, que Allan Kardec ya tenía conocimiento de algunos temas, y por eso el Espíritu le dice que ahora no es el momento de publicarlo. De acuerdo, que todavía tiene que pasar tiempo. La doctrina tiene que, de alguna manera, ser asimilada por los individuos que la van a recibir, que van a leer sus obras, y ser madurada antes de poder dar paso a otras cuestiones, como por ejemplo las que se recogen en la Génesis, que es el último libro de la codificación. Bueno, pues efectivamente, en esta comunicación de 1867, en este escrito de 1867, Allan Kardec ya reconoce que estaba lejos de conocer lo que venía, ¿no? Y que los sucesos anunciados no tenían que cumplirse antes de muchos años. En esta serie de sucesos se habla o se da a entender una serie de cataclismos, como son las guerras mundiales, que sobrevendrán después, ¿de acuerdo? Y ya los espíritus le están diciendo de estas cuestiones y de otras relacionadas también con algunos sistemas políticos que también serían fruto del materialismo en el siglo XIX y que también causarían en el siglo XX mucho dolor, ¿no? Bueno, las obras publicadas hasta este día lo han sido sucesivamente, y yo me he sentido impulsado a coordinarlas a medida que las ideas nuevas se desenvolvían. De las que faltan por hacer, la más importante, la que puede considerarse como el coronamiento del edificio y contiene en efecto los capítulos más espinosos, no podría publicarse sin perjuicio antes del periodo de los desastres. Yo no veía entonces más que un libro y no comprendía que pudiera ser dividido, hasta que el Espíritu hizo alusión a los que debían seguir y que habría inconveniente en publicarlos prematuramente. Primero tenemos la estructura, que es el libro de los espíritus, que es la base fundamental, y a partir de ahí el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis, cada uno de ellos relacionados con uno de esos 4 libros que forman el libro de los espíritus. Bueno, pues ya estamos el 18 de abril de 1857, una fecha que celebramos los espíritas todos los años, ¿no? Porque en el Palais Royal de París se presenta la primera edición del libro de los espíritus en la Galería d'Orléans. Esta constaba de 501 preguntas, esta primera edición. Y fue toda pagada por Allan Kardec, y además se agotó inmediatamente. En una carta que encontramos en la Revue Spirit, firmada
por Yuchalá, que no veo, yo veo fatal, el libro de los espíritus, dice, del señor Allan Kardec, es una página nueva del gran libro del infinito, y estamos persuadidos de que un marcador señalará esa página. Quedaremos desolados si pensasen que acabamos de hacer aquí un anuncio bibliográfico. Si pudiésemos suponer que así fuera, quebraríamos nuestra pena inmediata. No conocemos absolutamente el autor, pero confesamos abiertamente que quedarán felices en conocerlo. Aquel que escribió la introducción que inicia el libro de los espíritus debe tener el alma abierta a todos los sentimientos nobles, a todos los deseados de la tierra, a todos los que caminan y caen, regando con sus lágrimas el polvo del camino, diremos: leed el libro de los espíritus, eso os hará más fuertes. También a los felices, a los que por los caminos solo encuentran aplausos de la multitud o las sonrisas de la fortuna, diremos: estudiad el libro porque os hará mejores. Qué mejor anuncio, ¿no? Qué mejor divulgación, que esta. Se agotó en todas las librerías de París. En 1860 es lanzada esta segunda edición, ya tal y como la conocemos hoy, con 1019 cuestiones, bueno, en algunos libros 1020, porque desdoblaron la pregunta 1019, y que están distribuidas en esas 4 partes. Arriba del título aparece ahora la frase filosofía espiritualista. Bueno, a partir de ahí, a partir de la publicación del libro de los espíritus, todas estas son las obras de Kardec. Todo esto es lo que tenemos que estudiar para conocer en profundidad la doctrina espírita, además de los 12 años de la revista Espírita. La revista Espírita para mí es fundamental, porque vamos a encontrar muchísimas comunicaciones, comentarios, aportaciones de Kardec que no están recogidas en la codificación, pero que no por ello son menos importantes. Él decide abrir la revista, igualmente de manera, lo paga él todo, absolutamente todo, precisamente por la correspondencia. Allan Kardec mantenía una correspondencia fluida, contestaba cientos de cartas, cientos y cientos de cartas, donde las personas pues le hablaban sobre fenomenología, le hacían preguntas en el ámbito moral, en el ámbito... y está todo recogido en la revista. También las respuestas de los detractores. Aquí hay una. Mira el grosor. Sí, y la Esta es de letra. 1861. Solo una. De una. Solo uno. Pues hay 12 como esa, sobre todo para que tengamos también un poco de visión de lo que fue la obra de Kardec. Ahí vamos a encontrar informaciones sobre los nuevos centros espíritas que se estaban creando en España, en Brasil, en países de Latinoamérica. Vamos a encontrar toda esa correspondencia que Allan Kardec mantenía. Hay una obra muy bonita también que recomiendo, que es Viaje Espírita, 1862, que es los viajes que él realizó en ese periodo de vacaciones, en ese periodo en que la sociedad espírita estaba cerrada, y en la cual, pues lejos de irse de vacaciones o descansar, pues dedicaba a visitar de diferentes centros espíritas a lo largo y ancho de la Francia y Bélgica de aquella época. Es muy interesante también porque están ahí los discursos, ¿no?, que él pronunciaba en los sitios donde le invitaban, y ahí vamos a ver un poco cómo era su carácter, cómo era él verdaderamente. Bueno, pues la última obra es Obras Póstumas, que es publicada, como he dicho antes, en 1890 por Leymarie, y bueno, es una recopilación, como he dicho, de escritos, de legajos, de anotaciones de Allan Kardec, de artículos que no fueron publicados. Muy interesante, muy interesante. Y donde, por cierto, habla en primera persona, ¿no?, como hemos visto. Esto es la correspondencia, esta es una de las cartas donde él hablaba con personas de toda índole, escritores, políticos, eclesiásticos, científicos, personas de cualquier lugar del mundo que le escribían, ¿no?, buscando esclarecimiento, buscando también informaciones.
vamos a ver un poquito el papel, muy por encima de Allan Kardec en la codificación espírita, porque hay una cosa que se dice siempre, y es que Allan Kardec solo se dedicó a ordenar y a exponer, a darle un cuerpo, a darle utilizar la pedagogía y nada más. Pero esto no es del todo cierto. La contribución de Kardec en la obra fue muy grande y muy importante. Bueno, aunque él siempre alegaba que el mérito de la obra correspondía a los espíritus, porque verdaderamente es así, fueron ellos quienes la dictaron, no es menos cierto que a él le cupo la ingente tarea de organizar y coordinar las preguntas de todos los temas, desde los más sencillos hasta los más complejos, que abarcan varias ramas del conocimiento humano. La distribución, la didáctica de las materias contenidas en el texto, la redacción de los comentarios o las respuestas de los espíritus que se destacan por la concisión y la claridad con que fueron expresados, la precisión con la que titula cada capítulo, esto es muy importante, los subcapítulos, las aclaraciones complementarias son de su autoría, las observaciones, las anotaciones, las paráfrasis, las conclusiones profundas, incluso la introducción, las introducciones de las obras son también suyas. Y esto lo que va a procurarnos es que tengamos conciencia de el cariz del hombre ante el que estamos, ¿no? Un hombre con una vasta cultura, una formación intelectual impresionante, pero sobre todo un gran corazón, un hombre de una moral intachable. Fue el primero en crear, a partir de los hechos observados, un cuerpo de doctrina metódico y regular, claro e inteligible para todos. Imaginaros, cuando le dieron esos 50 cuadernos llenos de anotaciones, preguntas, él tuvo que poner orden en todo esto, ¿no? Y darle un sentido sobre todo. Y extraer de ahí, elaborar esta doctrina filosófica. No olvidemos que el espiritismo es una doctrina científico-filosófica de consecuencias morales. Morales o religiosas, hay quien dice religiosas. A mí me gusta. A mí me gusta la palabra religiosa. El regreso al mundo espiritual. Él desencarna finalmente a los 65 años de edad, el 31 de marzo de 1869, con la obra concluida, como le dijo el Espíritu de verdad. En verdad, algunas cosas que no he dicho, él participó en proyectos de educación para las niñas, por ejemplo. Él tenía mucho interés por llevar la educación a las muchachas de la época, tuvieran posibles o no. Las muchachas de la alta sociedad estudiaban algún idioma extranjero, música, costura y algún arte plástico. Esa era toda la formación que se les daba. Las muchachas de las capas sociales más bajas no tenían acceso ninguno a la escuela, a ningún estudio. Él mantuvo vivo ¿cómo se diría? Bueno, una escuela para señoritas, como se llamaba en aquella época, ¿no? De las niñas de las bajas capas sociales podían estudiar. Pero además él tenía un proyecto y de hecho compró el terreno para un proyecto para los espíritas, para que los espíritas que se hubieran dedicado toda su vida a la divulgación de la doctrina, cuando fueran viejitos, tener en cuenta que no es como ahora, ¿no? Ahora tenemos jubilaciones, tenemos el Estado se preocupa, ¿no?, de que nuestra ancianitud sea lo más confortable posible. En aquella época no. Una persona cuando dejaba de trabajar, dejaba de ganarse el sustento, pues quedaba en una situación muy precaria. Cuando tenía un accidente no podía trabajar, cuando llegaba a la ancianitud no podía trabajar. Bueno, pues él había comprado un terreno para recoger a los espiritistas, ancianitos, una especie de residencia, ¿no? Lo que ahora llamamos una residencia, un asilo, para que todos aquellos no les faltara el sustento, no les faltara un plato caliente, no les faltara una casa, un hogar y un lugar en el que descansar sus cuerpos. Pues estaba mudando en este día
Allan Kardec estaba haciendo la mudanza para irse allí, ya habían hecho una primera construcción, estaba recogiendo, estaba hablando también con el editor, con su editor, cuando de repente cae fulminado al suelo, fruto de un aneurisma. Muere apaciblemente en el acto y habiendo cumplido, que es lo importante, su misión. El encargado de leer el discurso este día es Camille Flammarion, eminente astrónomo del siglo XIX, que por cierto, en Marte hay una región que lleva su nombre, y él, bueno, es un discurso mucho más largo, obviamente. Dice, cuando en el año 1850 las manifestaciones nuevas en apariencia de mesas girantes, de los golpes sin causa ostensiva, de los movimientos insólitos de objetos y muebles, comenzaron a llamar la atención pública, determinando incluso en nosotros, de imaginación aventurera, una especie de fiebre debida a la novedad de tales experiencias, Allan Kardec, estudiando al mismo tiempo el magnetismo y sus singulares efectos, acompañó con mayor paciencia y con claridad juiciosa las experimentaciones y las tentativas numerosas que entonces se hacían en París. Recogió y después, en orden, después en orden los resultados conseguidos de esa larga observación y con ellos compuso el cuerpo de la doctrina que publicó en 1857, en la primera edición del Libro de los Espíritus. Todos sabéis qué éxito alcanzó hasta ahora en Francia y en el extranjero. Alcanzada en aquel momento ya la 16ª edición, ha esparcido en todas las clases ese cuerpo doctrinario elemental. Todas las clases sociales del París, de Francia, de España también, en aquella época tuvieron acceso a este Libro de los Espíritus. Pues ya está. Muchas gracias a todos. Espero no haberos aburrido porque es mucha información. Interesante. Ahora vamos a dejar un tiempo en abierto para que podáis hacer preguntas. Aprovechar un poco su conocimiento. Pero claro, cuando hablamos de Kardec, hablamos de un mundo, ¿no? Para llegar a todo lo que tenemos de espiritismo hasta hoy, Kardec tardó mucho tiempo, como lo dijo Vale, ha estudiado mucho. No es algo que ha surgido de simplemente un fenómeno, un espíritu que bajó y dijo las cosas que tenía que decir, no. Fue comprobado científicamente por métodos comprobatorios, por indagación. Y claro, Allan Kardec no fue elegido por acaso, porque nada ocurre por acaso, ya lo sabemos. Pero porque tenía la capacidad intelectual en aquel entonces de hacer este trabajo, porque los espíritus así estaban de algo en la tierra, no encarnado, como decimos, para hacer cabo de todo esto, de llevar a cabo todo esto y hacerlo de una forma sistemática, una forma que fuera razonable, porque como dijo él, tuvo un papel fundamental porque había varias preguntas, pero ponerla en contexto, para que tuviera una secuencia lógica, para que explicara algo, para que enseñara algo, para que pudiéramos realmente aprender, esto lo hizo Allan Kardec. Y fue un trabajo genial, ¿vale? Para quien quiera, aquí tenemos todos los libros de la codificación básica, no todos de la codificación extensible, pero la codificación básica, que son los 5 libros, es el Libro de los Espíritus, el Libro de los Medios, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo, el Infierno y la Génesis. Esos son los 5 libros básicos y tenemos aquí en español para quien quiera, ¿vale? Y también es posible conseguirlo en la Federación Espírita Española, hay en el website y en varios otros sitios, ¿vale? Pero ahora quiero saber si tenéis preguntas a Valle sobre lo que expuso, sobre temas del espiritismo, aprovechar porque yo sé que a Valle le gusta esta parte, ¿no, Valle? Yo prefiero le gusta esta parte. hablar mucho, clase de diálogo. Yo tengo una pregunta, vale, perdón. No sé si yo estoy empezando ahora en la doctrina y yo quería saber de ti, para mí, para todos aquellos que están empezando en la doctrina espírita, ¿cuál es tu sugerencia de estudio? ¿Debo empezar por las obras básicas o en complemento con otras obras muy importantes de Brasil, como Chico Xavier? ¿Cuál es tu sugerencia de estudio? Bueno, yo soy muy especial para eso.
mi sugerencia es empezar por las obras básicas. ¿Por qué? A menudo, y a mí también me ha pasado, ¿no? Porque yo en algún momento también estaba ahí como vosotros, ¿no? Era nueva, no conocía nada, ¿no? Y a menudo, bueno, pues se nos recomienda las obras de André Luis. Lee Nuestro Hogar, lee tal, lee. Bien, perfecto. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando no tenemos un conocimiento doctrinario, cuando no conocemos la doctrina espírita, no hemos leído los básicos, los libros básicos, nos estamos perdiendo de la propia obra de Chico una riqueza tremenda, porque lo leemos como si fuera un cuento. Entendedme, no un cuento porque no sea verdad, sino que lo leemos como una novela. Y nos estamos perdiendo conceptos y nociones, por ejemplo, en este caso que hablamos de André Luis, que nos entrega André Luis, que son riquísimos. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora en el centro, fijaros, ¿no? Estamos estudiando la obra de André Luis, pero porque ya tenemos un estudio avanzado en la doctrina espírita y entonces nos ofrece la oportunidad de profundizar mucho en la obra de André Luis y de extraer enseñanzas riquísimas y preciosas. Por eso digo que yo en ese sentido soy muy especial, porque yo he tenido luego que leer y releer muchas veces, eso nos va a pasar siempre, además es recomendable, pero porque quizá al principio no estamos bien orientados, ¿no? En ese sentido. Yo recomendaría empezar con qué es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Es la obra que nos va a poner un poco en foco lo que vamos a encontrar. Y continuaría con el libro de los espíritus. Es verdad que no es un libro para, bueno, a ver, no es un libro, todos hemos hecho una primera lectura, y en la primera lectura sí descubrimos muchas cosas, pero es verdad que nos cuesta profundizar. Los libros de la codificación son libros de estudio, y además son libros que nos van llevando los unos a los otros. El libro de los espíritus, lo hemos dicho antes, está dividido en 4 libros. De las causas primeras, del que va a surgir después la génesis. Luego vamos a encontrar, corregirme porque es la vida en el mundo espiritual, creo, que tiene que ver con la mediunidad, con el libro de los medios. Vamos a encontrar esperanzas y consuelos, que tiene que ver con el cielo y el infierno. Y vamos a encontrar las leyes morales, que van a estar contenidas en el Evangelio según el espiritismo. Entonces, es interesante que sigamos esta secuencia. El libro de los espíritus, al libro de los espíritus vamos a volver todo el tiempo. Los espíritus, para quien no conoce. Vamos a volver todo el tiempo, recurrentemente, porque es la pieza clave y fundamental. Esto es el Evangelio según el espiritismo, que es el tercero, el cielo y el infierno, y este es el último, que es la Génesis. A mí me gusta acompañar siempre, y ese sí que es un libro que creo que es fundamental y de cabecera, que es el Evangelio. El Evangelio según el espiritismo tiene que estar siempre como libro de cabecera, de consulta diaria, de revisión diaria, porque nos ayuda mucho en el día a día. Y después proseguiría pues con la revista. La revista es la obra más completa. Vamos a encontrar cosas que no fueron contenidas en la codificación, pero que para los estudios son muy interesantes. Para todos los estudios, tanto de mediunidad como del propio Evangelio, hay muchísimas comunicaciones, también de San Luis y de otros, ¿no? Contenidas ahí. Es una maravilla. La revista espírita como complemento es una maravilla. Tengo otra pregunta. Cuando desencarnó Allan Kardec, cuando empecé a entender el espiritismo, me ha parecido no muy raro, pero curioso que porque nunca se manifestó después de su desencarnación. Y luego, estudiando a Chico Xavier, se dijo que se ha estado preparando antes de encarnarse en la Tierra como 30-40 años. Entonces, hay la teoría que Chico Xavier es como la encarnación de Allan Kardec. ¿Qué opinas de esta? Bueno, Allan Kardec sí se comunica después, está recogido en la obra de León Denis. Varios grupos espíritas de la época. Sí se comunica, hay comunicaciones excelentes en las que se ve
con una absoluta claridad que efectivamente es el maestro Kardec quien se comunica. En cuanto a la controversia de si Chico y Allan Kardec, bueno, yo no tengo argumentos suficientes para una cosa u otra, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay comunicaciones. Primero, Chico nunca aseveró que esto fuera así, eso es muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, hay comunicaciones que son contemporáneas al momento en que Chico está encarnado. Entonces, bueno, claro, no podemos conocer todas las circunstancias que concurren, ¿no? Pero tenemos que ser muy prudentes con ese tipo de información, ¿no? En cualquier caso, la labor que hizo Chico fue excelente, excelente. La contribución y sobre todo su ejemplo de moral, de virtud, de caridad, de amor al otro, al semejante, al prójimo, desde luego es impresionante y tiene que ser para nosotros también un referente. ¿Bien? Pero yo no entro porque unos dicen que sí, otros dicen que no, unos argumentan unas cosas, otros argumentan otras. Bueno, en definitiva, es verdad que Allan Kardec le dice que volverá pronto. El Espíritu de Verdad mismo le dice que volverá pronto. Pronto. El tiempo, el espacio, no sabemos qué es pronto, ¿no? No sabemos qué es pronto, para concluir la obra. Es cierto que esa comunicación, el Espíritu de Verdad sí se lo comunica, igual que es auténtico que Allan Kardec cuando regresa al mundo espiritual es recibido con Jesús, así como anteriormente fue preparado en una reunión con Napoleón en el mundo espiritual para la encarnación en la tierra, ¿no? Y en esa reunión dice que estaban todos estos espíritus que participan en la comunicación, en la codificación, incluida nuestra querida Juana de Ángeles, ¿no? Allí se encontraban Sócrates, Platón, Voltaire, el propio Napoleón, que también tenía una misión, y Allan Kardec reunidos con Jesús para esta tarea. Si fue o no, Chico, la reencarnación de Kardec, a mi parecer no, pero esta es una opinión mía, personal. Pero quién sabe, ¿no? No podemos saber de los designios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? Yo voy a preguntar, ¿el fenómeno de las mesas fue para llamar la atención o luego seguía o eso fue solamente eso para que él pudiera echar un ojo ahí Bueno, y a la curiosidad, ¿no? Y a fue una forma muy clara y muy manifiesta de llamar la atención. De pronto, cómo era posible, ¿no? que las mesas se movieran, que respondieran preguntas. Fue un fenómeno, además, como otros tantos que se dieron, porque todo esto vino impulsado también por una cantidad de medios magníficos de fenómenos físicos, ¿no? Fundamentalmente los fenómenos físicos, ¿por qué? Porque son los que nos llaman la atención, en la que se materializaban espíritus, se movían objetos, sonaban ruidos, toda esta fenomenología, toda esta marabunta llamaba la atención de las personas y fue el método que utilizaron para después dirigirse a las personas serias y empezar a ofrecer este conocimiento, ¿no? de qué es lo que acontece después de la muerte. Hay antes se ha nombrado Napoleón, el emperador Napoleón III, muy interesante, ¿no? Cuando vino el famosísimo medium Douglas Home a Europa. Él está alojado en París y un día ve a las puertas de la casa, del lugar donde estaba alojado, un coche de caballos. Ese coche de caballos le invitan a subirse y le trasladan al Palacio Real para llevarla en presencia de Napoleón III y de la emperatriz. Porque el emperador, que era escéptico, o eso decía, era escéptico pero tenía mucha curiosidad, quería ver en primera persona esos fenómenos de los que tanto se hablaba en el París de aquella época. Y quería presenciarlos, ¿no? Y como tenía toda la autoridad y todo el poder,
Pues dijo, yo me traigo al medium aquí y quiero los fenómenos en directo. Bueno, pues fue invitado varias veces. Napoleón III pudo ver esa fenomenología. Recordamos que Douglas Home es fue uno de los mejores medios de la época. Por cierto, Divaldo confesó en cierta ocasión que él era la reencarnación de Douglas Home. Douglas Home no solo materializaba, sino que acontecían todo tipo de fenómenos, ¿no? Incluso los más famosos, que eran los de levitación. Él se sentaba en una silla, levitaba, salía por una ventana de la sala, entraba por la otra, ¿no? Levantaba mesas de más de 100 kilos. Y además, como digo, aparecían espíritus familiares de los que estaban presentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues en una ocasión allí en el palacio quieren ponerle a prueba, ¿no? Y bueno, lo que sucede, sobre todo porque la emperatriz debía estar ya un poco cansada de Napoleón y dijo, aquí o pasa algo que le convenza o no vamos a sacar nada en claro, ¿no? Y en aquel momento sienten la presencia del padre del propio emperador. Douglas Home les dice que se mantengan con las manos unidas, él y la emperatriz, y sienten la presión de las manos, hasta tal punto que el padre del emperador tenía unos dedos amputados y pueden notar perfectamente cómo a esas manos les faltan esos dedos. Si convenció esto o no al emperador, pues no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que quedó patente que la manifestación fue del padre del emperador. Este tipo de fenómenos estaba hecho para eso, ¿no? Como los posteriores, como los de Cathy King, la materialización del espíritu Cathy King, que convivió durante 3 años en casa de William Crookes, ¿no? Del investigador, premio Nobel. Eran fenómenos para despertar las conciencias, para que las personas se preguntasen qué había después de la muerte. Si la existencia y la preexistencia del alma era una realidad. Ocurre, como en todas las cosas, que muchos fenómenos de estos quedaron en el olvido, otros fueron denostados porque hubo también mediums que cometieron fraudes, y muchos otros se quedaron en el ámbito de la curiosidad y no fueron más allá, no quisieron profundizar más allá. Pero fue una época de fenomenología extraordinaria. Eso también nos lo preguntan mucho, ¿por qué ahora no? Bueno, porque ahora no es necesario, ahora no es preciso. Los defectos físicos, ¿no? Sí, no que la mediunidad no sea necesaria, los defectos físicos no son más necesarios. Ese tipo de fenomenología no es necesaria en la actualidad. La mediunidad va a la razón, al corazón, a la intelectualidad, a la intuición. No necesita, eso no quiere decir que no se produzcan fenómenos físicos, claro que se producen, pero ya no es necesario. Tenemos que tener en cuenta también la época. Las personas, la mayoría de las personas, tenían muy poca o nula instrucción. Entonces no se les podía instruir, no se les podía hablar. Tenía que ser algo más visual, algo que despertara, que llamara su atención de una manera potente. Tenemos dentro del ámbito de la mediunidad estudios magníficos, como digo, como los de William Crookes, Zollner, Arsakov y tantos otros que estudiaron la fenomenología física y que sacaron conclusiones, todos ellos eminentes científicos, algunos de ellos premios Nobel, como Charles Richet, como el propio William Crookes, etcétera, etcétera, que estudiaron la fenomenología, convivieron con los espíritus, participaron, ¿no? de estas experiencias y determinaron que la supervivencia del alma es una realidad. Tenemos que tener en cuenta también que todo esto tiene una utilidad.
La mediunidad y todo lo que hacemos tiene una actividad y un propósito, que es de la transformación moral del ser humano. El propósito del espiritismo es la transformación moral del ser humano. Todo lo que ocurre alrededor de esto es para este fin. Entonces, los fenómenos de efectos físicos tienen su finalidad, pero claro, tuvo una finalidad en aquel entonces, pero ahora hay otros fenómenos que tienen mucha más utilidad dentro del propósito de la transformación moral del ser humano. Y la transformación moral del ser humano, y estamos hablando del ser humano no solo encarnado, como desencarnados, porque hay una solidaridad ahí. Entonces, por ejemplo, hoy se producen mucho más fenómenos de psicofonía, de psicografía, porque estos son los que ayudan a esa transformación moral. Y por eso los fenómenos físicos ocurrieron en aquel entonces más para llamar la atención, como dijo Vale, para que la gente creyera que hubiera algo. Y ahora ya no hace tanta falta. Claro, hay gente que mismo que ve algo no va a creerse. Entonces, y eso es un tema. Entonces, la creencia incluso de Dios está aquí, empieza aquí, no con otros sentidos, y aquí, ¿no? Una pregunta, vale, aprovechando, tenemos algunos minutos todavía. Así, una cosa que es muy curioso, porque claro, cuando tú hablas de un entorno como Brasil, tú tienes en un mismo barrio pequeño, por ejemplo, muchos centros espíritas. Estamos en contacto con la espiritualidad, pues el tema espiritual mucho. Entonces es fácil para que uno se convenza y que empiece a trabajar con esto y creer y todo. Pero aquí en España no es así. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo tú empezaste con el espiritismo? ¿Cómo una española llegó a ser presidente de una federación espírita y está aquí hoy con nosotros hablando sobre este tema? Pues bueno, hay una cuestión que es muy desconocida, que es la historia del espiritismo aquí en España. El espiritismo aquí en España tuvo un auge excepcional, hasta 1936, con el golpe de Estado de Francisco Franco, en el que los espíritas son perseguidos y fusilados. Muchos espiritistas tuvieron que huir, entre otros sitios, a Brasil y Argentina, para evitar la persecución. Los centros espiritistas tuvieron que cerrarse. ¿Y por qué hago este recorrido? Porque tiene que ver con mi familia. Tuvieron que cerrarse y las reuniones pues se hacían en casa, a escondidas. Cuando venía la policía, la Guardia Civil, en aquel momento, pues los libros se quemaban. En aquellas cocinas de carbón que había en las casas, pues si sabían o alguien había denunciado, porque tenemos que recordar que las reuniones estaban prohibidas, las reuniones de más de 3 personas estaban prohibidas, había que pedir una autorización especial a una persona que era el jefe de casa. En cada edificio, había un jefe de casa al que tú tenías que pedir permiso. Él daba reporte a la policía, a la Guardia Civil, y entonces se te permitía o no reunirte. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba? Que cuando alguien decía, hay una reunión, pues a veces los espíritus avisaban, viene la policía, las personas sacaban las cartas y hacía que estaban jugando a las cartas o cualquier otra cosa, y otras veces no. De ahí que muchos libros, en mi familia por ejemplo ocurría así, tuvieron que ser quemados porque te jugabas la cárcel. ¿De acuerdo? No estamos... los espiritistas estábamos en un epígrafe que era... Vagos y maleantes. No, masones, judíos, masones, espiritistas y no sé qué. Vamos. Hechicería, ¿no? Como hechicería, como se dice. No. ¿Sabéis por qué no? Pues por muy sencillo. El espiritismo en España tuvo una importancia fundamental en los movimientos políticos de la época. Con el feminismo, con los derechos de las libertades de los presos, con la escuela laica. Entonces estábamos junto con los comunistas y por eso se perseguía, ¿vale? Y esto es lo que sucedía. Entonces, bueno, volviendo un poco a las reuniones se tenían en las casas, y esto es lo que pasaba en mi familia. Los centros espíritas se cerraron. De hecho,
Es imposible incluso ahora acceder a la documentación que está en el archivo de Salamanca. Es absolutamente imposible rescatar para la Federación, que lo ha intentado, las actas y los documentos para tener datos sobre cuántos centros espíritas había en España en aquel momento, porque se nos ha negado por activa y por pasiva. Muchas actas fueron quemadas, destruidas, etc. Bueno, la cuestión es que en mi familia, uno de los presidentes de los Centros Espíritas de Madrid, pues se reunían en casa de mis bisabuelos. Mi bisabuela era una magnífica medium psicográfica y de efectos físicos. Entonces, bueno, en verdad todo quedó en el anecdotario porque no se podían tener libros, con lo cual las personas no se reunían a estudiar espiritismo, se reunían alrededor de la mediunidad. Y todo queda pues ahí un poco anecdótico, ¿no? Pues aquellas cosas de la abuela que no sabía leer y escribir, pero era capaz de escribir páginas y páginas y páginas, ¿no?, de comunicación. Entonces, este tema de la mediunidad en mi familia siempre ha estado muy presente. Pero fijaros lo que es la poca conciencia, ¿no?, de conocer la historia del espiritismo, que yo no sabía que había centros espíritas en la actualidad. No tenía ni idea. Entonces, a raíz de una persona que tuvimos la oportunidad de conocer y que nos pidió ayuda, empezamos a buscar a alguien que pudiera ayudarnos. La primera tentativa fue la de un sacerdote jesuita, padre jesuita, que trabajaba, ha fallecido, pero él trabajaba con el grupo ETA, un grupo que se dedicaba a la investigación parapsicológica. Y él sí conocía a los espiritistas. Él, de hecho, fue el que nos dijo que buscásemos a los espiritistas. Bueno, pues cómo son las cosas de la espiritualidad, que ese mismo mes vino un artículo de Juan Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, en la revista Más Allá. Y fue así que empezamos nuestra incursión en el espiritismo, ¿no? Un largo camino, pero que la espiritualidad fue trazando. No era un tema extraño en mi casa, no era un tema extraño para mí, para nosotros, porque en mi familia siempre se había hablado del espiritismo. Lo que sí es que, claro, de aquella manera y con mucho miedo, siempre con mucho miedo por las circunstancias, ¿no? Incluso después, era curioso ver a mis abuelos, ¿no? Que les preguntábamos, abuela, abuelo, no, de esas cosas no se habla. De esas cosas no se habla, ¿no? A ellos se les había quedado el miedo, una vez ya muerto Franco, aún tenían el miedo en el cuerpo y la sensación de que aquello era malo, porque si lo perseguían y lo condenaban, pues era malo, ¿no? ¿Y cómo hoy está? ¿Cómo hoy los españoles ven el espiritismo? Bueno, mirad, está muy complicado, porque ha quedado, por un lado, ese pozo, por otro lado, y lo comprobamos todos los días y las compañeras lo pueden decir, en España, cuando hablas de Jesús y hablas de Evangelio, hay como una espantada general, ¿no? La gente tiene absoluto rechazo a todo lo que tenga aroma a espiritualidad, a este tipo de espiritualidad, porque si ya hablamos de echar las cartas o hablamos de brujas, eso nos encanta a todos. Pero esta cuestión de las consecuencias morales, esta cuestión de la reforma íntima, esta cosa, enseguida lo asocian a la iglesia y no gusta nada. Entonces está muy complicado. Ha quedado un pozo en el que el espiritismo está relacionado con echar las cartas, con la ouija, con los fenómenos paranormales, y no hay un verdadero conocimiento de lo que es la doctrina espírita. Y además, hasta cierto punto, y dependiendo de qué comunidades autónomas, hay una cierta imposibilidad a facilitar el acceso a documentos históricos que sirvan un poco de base para decir, no señores, es que el espiritismo aportó mucho en su momento, la doctrina espírita aportó mucho. En la Primera República, 2 diputados llevaron un proyecto de ley al Congreso
para que el espiritismo se incluyera, el estudio del espiritismo se incluyera en el programa educativo del gobierno. Es decir, hasta ese punto se llegó en España, hasta ese punto. Muchos políticos de la época, Castelar, muchos militares, mucha gente estuvo vinculada a la doctrina espírita, fundaron centros espíritas, incluso en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Y todo eso, bueno, pues supongo que por esas implicaciones con el movimiento feminista, por ejemplo, reivindicaban el voto para las mujeres en aquella época, el derecho a la educación para las mujeres en aquella época. Amalia Domingo Soler fue una de las abanderadas, solo una. Hay otras muchas más, como Carmen Burgos y otras tantas. Todo eso no gustaba y sigue sin gustar. Y entonces es una doctrina, hace poco además, que fue bastante lamentable. Me pasaron una conferencia de un diputado de Vox hablando sobre el espiritismo. En fin, no os quiero decir las perlas. No la he visto, pero... Horrible, es horrible, las perlas, ¿no? Primero, bueno, catalogándonos medio de atrasados mentales y luego ya, pues eso, ¿no? Implicándonos en cuestiones muy serias como un posible golpe de Estado. A mí hace poco mi doctor ha dicho que tenga cuidado para que no me doctrine. Claro. Bueno, Porque no se entiende que el espiritismo se expone, pero no se impone. Es una creencia natural, están las leyes de la naturaleza, observamos, comprendemos y aceptamos o no. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho decir en el centro, y dirán qué pesada, es que es verdad, cada uno dentro de la doctrina espírita es una vivencia personal, íntima de cada uno, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos de no sentirnos culpables si hay algo dentro de la doctrina que todavía no somos capaces de asimilar y acoger, porque todo tiene su tiempo. Si esto no es una cuestión de adoctrinamiento, es una cuestión de aceptación, de comprensión, de vibrar o no en la misma sintonía. Es complicado. Y si fuera así, como dijo de Vox, bueno, ¿quién fueron los espiritistas que más, vamos a decir, además de Denis, pero fueron personas como William Crookes, que ganador del premio Nobel, Sir William Crookes, Flammarion, como hemos visto, Víctor Hugo, el espírita, personas muy intelectualizadas, que no se puede decir que eran personas, vamos a decir, no sé la palabra correcta, pero torpe, o personas que no son dotadas de intelectualidad para juzgar algo que no sea factible. Eso. Entonces, por ejemplo, hablamos de Víctor Hugo, hablamos de Arthur Conan Doyle, que fue escritor de Sherlock Holmes. Entonces, son todas, y si vamos también a otros sitios aquí en España, en Brasil, en otros, son personas que tienen, muchos tienen alta nivel de intelectualidad, son científicos, ¿por qué? Porque es una doctrina que trabaja mucho con la razón, con hechos. Entonces se comprueba, pero claro, hay gente que no consigue concebir todavía por varios motivos. Pero el mismo que vea que ocurre algo no va a creer porque no está aquí todavía. Pero por otro lado, también tenemos una persona que no era tan intelectualizada como Chico Xavier, que no había terminado la primaria y ha escrito libros que personas con doctorado no comprenden, que son libros increíbles. Con anuncios de cosas en 1850, 60 que se cumplen hoy, como la glándula pineal, que se está hoy actualmente estudiando y llegando a conclusiones de que tienen funciones mucho más de lo que pensábamos. Y ya decía Andrea Luis por Chico Xavier en mucho tiempo. Bueno, Chico no tenía, claro, creo que la primaria completa, escribió más de 400 libros. Por eso me atrae tanto esta doctrina o filosofía o lo que queráis llamar, pero es muy racional, es una fe raciocinada y es muy interesante lo bien que hace al prójimo. Si seguimos y vivenciamos la doctrina como deberíamos vivenciar, no solo aprender y no practicar, pero eso es increíble. Es algo que me fascina, de verdad. Es una vivencia íntima y personal, es decir, no puede ser impuesta, tiene que ser asimilada, tiene que ser vivenciada.
y tiene que ser razonada. Y Allan Kardec si leemos a Kardec constantemente lo vamos a ver, se cansaba de repetir. Erasto mismo le dice que más vale rechazar 9 verdades que aceptar una sola mentira. Es decir, hasta ese punto llevaba Allan Kardec la cuestión, ¿no? Es decir, tengo que analizar, mantener mi libre albedrío y mi libertad de conciencia y de pensamiento. Por cierto, un capítulo dedicado a esto encontramos en el libro de los espíritus. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Yo tengo que ser libre para aceptar o no aquello en virtud de mi estado, nada más que por mi estado evolutivo. Yo concibo las cosas de una manera y cada uno de vosotros de otra diferente. Esto es maravilloso porque en eso consiste, ¿no? La diversidad y la riqueza. Entonces, lo que para mí tiene fascinante la doctrina espírita es eso, que no impone nada. Sí te dice el cambio moral, sí te indica ese objetivo, esa transformación moral necesaria, pero te explica muy bien por qué. Te habla muy bien del porqué, de la necesidad de esta transformación moral. Y en cuanto tú lo asimilas con las dificultades que todos tenemos, obviamente, te pones en marcha con ello. Y hay una cosa importante que siempre decimos para finalizar aquí en el centro, porque es algo que está presente y que tenemos que practicar los dos. Porque muchas veces ves mucha razón sin amor o mucho amor sin razón. Lo que pasa es que el amor sin la razón se equivoca. Y la razón sin amor no se sostiene. Entonces los dos tienen que caminar juntos. Y creo que fue Emmanuel que lo dijo. Y tienen que andar los dos. Entonces tenemos que fomentar siempre esto, ¿no? Y que siempre el amor tiene que conducir nuestra conducta dentro del espiritismo. Siempre el amor a la caridad, ¿no? Que solo la razón tampoco se sostiene. Y creo que esto que tenemos en la doctrina y que tenemos que practicar. Bueno, Vale, te agradezco muchísimo. Un aplauso para Vale.